Vamos a repasar en algunos números concretos lo que ha dejado el discurso de Rogelio Frigerio ayer en el Centro Provincial de Convenciones. El análisis en esta oportunidad de la mano de Sebastián Martínez. Bienvenido. Hola Paola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a repasar algunos números y también algunos conceptos políticos que dejó justamente lo que pasó ayer. Recién los escuchamos al ex gobernador Bordet en relación a la reacción del peronismo. Vos decías un comunicado de la Liga de Intendentes, también uno del bloque del PJ, muy crítico hacia el discurso de Frigerio. Un discurso que no dejó grandes anuncios, no fue un discurso de anuncios grandilocuentes, ni tampoco un detalle de políticas públicas o novedades en cuanto a el recorrido de este gobierno. Sí se habló mucho de desorden, de un desorden sobre todo administrativo pero económico. Y allí vamos a puntualizar algunas cuestiones donde se vio a un Rogelio Frigerio muy crítico hacia la gestión de Bordet, la acusó de quietud, habló de desgobierno, de inacción, en muchos puntos. Realmente que fue muy duro con la gestión de Bordet a nivel provincial, muy duro con el kirchnerismo a nivel nacional, casi que lo acusó de ser el padre de todos los males, el populismo durante años, la mentira, en varios pasajes de su extenso discurso, Frigerio se ancló en ese enemigo kirchnerista para construir su discurso. Y también tuvo como algún mensaje conciliador hacia el gobierno de Milei. Allí bajó un tono, dijo, estamos apoyando las reformas y este cambio del gobierno nacional. Dijo, la provincia, la política está muy crispada, hay que bajar un cambio, hay que conciliar, llamó al diálogo y allí también marcó algún mensaje hacia el gobierno nacional al definir que estas cuestiones de subsidio de transporte, FONID, transferencias a provincias, la relación, digamos, entre nación y provincias y cómo bajan todas esas políticas públicas, se deben discutir, dijo Frigerio. Pero primero tenemos que discutir cómo se reparten los recursos. Y allí hay un mensaje político para decir, primero veamos de los recursos que produce toda la Argentina, cuánto se lleva a nación y cuánto a las provincias. ¿Qué lectura tenemos que hacer de este acercamiento, por plantearlo de algún modo, del gobierno provincial al gobierno nacional? Para mí dejó una puerta abierta a futuras negociaciones. Recordemos que Frigerio fue el gobernador que llevó la voz cantante del grupo de gobernadores hacia el Ministerio del Interior en lo que fue la ley Ómnibus. No es un rol menor. Entonces Frigerio no puede romper puentes en ese sentido con el gobierno nacional. Sí, uno por ahí podía esperar algunas críticas, algo que no sucedió, que no se dio hacia el gobierno de Milei. Y también algunas ausencias marcadas en el discurso cuando habló sobre todo de desorden económico. Hizo alguna mención al pasar a la caja de jubilaciones, pero no propuso ninguna reforma, no dijo vamos a impulsar o a rever este sistema, algo que hasta el propio peronismo le marcó a Frigerio, diciendo tanto hablaron cuando eran oposición de la caja de jubilaciones y ahora no expresaron nada en su primer discurso de la Asamblea. Pero si querés repasamos algunos números que dejó el discurso de ayer, porque realmente que hay algunos datos allí muy interesantes. Primero, el de la deuda. Dijo Frigerio, necesitamos 100.000 millones de pesos para afrontar los pagos, tanto de los sueldos en los primeros meses de gobierno, como el vencimiento de la deuda que venció la semana pasada. En esto ya venía insistiendo. Sí, el gobierno ya había dado a conocer que tomaba crédito para pagar la deuda, que tomaba un crédito muy a corto plazo, que se paga con la coparticipación para pagar sueldos y cumplir con los trabajadores, pero ayer dio el número total de ese faltante dinero. 100.000 millones de pesos no es un número menor, sobre todo en estas dos cuestiones. Eso muestra un poco el rojo financiero que tiene la provincia. En cuanto a anuncios, también repasó algo que ya habían dicho, que tiene que ver con los créditos internacionales que puede tomar la provincia de Entre Ríos, uno ante el BID, para obras de saneamiento, sobre todo en la costa del Uruguay, y otro ante la Corporación Andina de Fomento, la CAF, de 40 millones de dólares, el de la CAF, para caminos rurales. Ese todavía no está muy avanzado, pero sí hay negociaciones en curso, y el del BID sí está más avanzado por 80 millones de dólares. Estos serían dos créditos que pueden reactivar un poco la obra pública en la provincia de Entre Ríos con fondos internacionales. Una salida ante esta encerrona que tiene el gobierno
ante la faltante de fondos de obra pública a nivel nacional y la escasez de fondos propios justamente para hacer frente a este ítem. Hay otros números llamativos de cuestiones menores, pero que también marcó ayer el gobernador Rogelio Frigerio. Uno tiene que ver con lo que pasó en la legislatura. Puntualizó sobre los pases a planta permanente. Dijo, en el Senado el 100% de los pases a planta se dieron en el 2023. Ahí hubo una crítica muy dura a la gestión anterior en cuanto al manejo de los recursos humanos, sobre todo en la legislatura. En diputados pasó también en el 2023 en un 75%, o sea, un tercio, gran parte de esos pases a planta se dieron en el último año antes de retirarse la gestión anterior. Habló también de la disminución de los contratos. Recordó la causa contratos truchos, una de las causas más escandalosas de la democracia entrerriana, y afirmó que se han bajado la cantidad de contratos en términos reales, en un 75% en la Cámara de Diputados, y también se pasaron de 728 contratos a 220. Es una reducción muy fuerte y se empiezan a conocer estos datos de algo que antes no podíamos conocer en cantidad. También habló que de 11.000 millones de pesos que fueron detectados en cuanto a los montos que se están pagando a docentes, pero que están adscriptos a distintos organismos. Docentes que no están dando clases, que están adscriptos a distintos organismos del Estado, y en total los sueldos en esos casos totalizan 11.000 millones de pesos, un número alto. Y en cuanto a los docentes también puntualizó de las licencias. Dijo, tenemos un 25% de licencias en escuelas públicas y un 5% en escuelas privadas. Los docentes son los mismos, los que trabajan en escuelas públicas que en escuelas privadas. Algo sucede en la dinámica de la gestión, que las licencias se realizan en lo público, pero no así en lo privado. Son algunos datos menores que muestran un poco cómo piensa reestructurar el gobierno de Frigerio algunas áreas del Estado. Habló también que en producción hay 13.000 expedientes frenados, que hay que agilizar esas cuestiones, que va a presentar una ley de ética pública, que lo va a hacer hoy en la legislatura. Habló de caminos rurales, habló de vivienda, bueno, un extenso discurso. Ya repasamos algunas de las declaraciones posteriores de su gabinete, también críticas por parte de la oposición, sobre todo del peronismo, que se vio un poco enfurecido por el tono tan duro de Frigerio hacia la gestión de Bordet. Vamos a seguir, obviamente, con el análisis pertinente de lo que ha dejado el discurso de Rogelio Frigerio ayer. Lo cierto es que queríamos por lo menos brindarles esta aproximación a números concretos. Son varias las áreas, son muchísimos los temas que se abordaron. Entendemos, obviamente, que era un pantallazo respecto de lo que dejó la gestión anterior, pero también de lo que se viene para este 2024 en muchas de las materias que obviamente tienen que ejecutar el gobierno provincial. Sebastián, muchas gracias. Nosotros continuamos y vamos a continuar con la primera de las pausas en este viernes. Salimos antes a